Como siempre, para el que no haya estado, no lo haya podido ver, eh, no haya estado presente en el momento de la clase la semana pasada, no lo haya podido ver, vamos a hacer un repasito rápido. Vimos, nos adentramos en el tema de un poquito los entrenamientos eh, y de cómo han variado a lo largo de la historia del fútbol. Antes, en un formato más clásico, eran así, la parte física estaba separada de la parte de fútbol. Y la parte física se hacían tareas poco relacionadas con el fútbol, acá están las imágenes, ¿no? Saltando silla, bueno, una vuelta a carnero, corrían cualquier cantidad de kilómetros. Hoy en día está todo mucho más entrelazado. Aparecieron dos personas que dictaminaron de alguna forma cómo se podía planificar una semana de entrenamiento. Paco Seiruló habló del microciclo estructurado y Víctor Frade de la periodización táctica. Y vimos que si bien en el, digamos, en lo superficial hablan de uno más sobre el modelo de juego del equipo y de cómo encontrar al jugador para el modelo, ¿sí? Y no los modelos para los jugadores. Y el otro habla más de lo individual, el microciclo estructurado habla más de lo individual y de cómo adecuar tu forma de jugar a los jugadores que tenés. Eh, en lo profundo, los dos estructuran la semana de entrenamiento de la misma manera. Bien. Y hablamos de que, a fin de cuentas, lo que va a importar va a ser la planificación propia que tengamos nosotros. ¿Está bien? La planificación propia de cómo nosotros querramos armar nuestra semana de entrenamiento, hablando de macrociclos, mesociclos, microciclos y sesiones de entrenamiento diarios, y de que todo lo vamos a tener que adaptar al contexto. Eso era muy importante, fundamental, en realidad. Todo lo que nosotros querramos planificar va a ser contexto dependiente, que de hecho, no sé si se acuerdan, pero la última vez que nos vimos, esto de adaptar al contexto no estaba marcado con un círculo, y por eso lo marqué con un círculo, porque es muy importante. Eso fue lo que vimos la clase pasada, más o menos. Para comenzar la clase de hoy, vamos a comenzar con dos videitos rápidos. El primero de los videos que vamos a ver tiene que ver con lo que vimos antes de esta clase del proceso de toma de decisiones, que si se acuerdan tenía cuatro partes. Hablábamos de percepción, de decisión, de ejecución y de retroalimentación o feedback, y que nosotros tenemos que, en nuestros futbolistas juveniles, más, pero en nuestros futbolistas profesionales también, estimular ese proceso y fomentar ese proceso constantemente de toma de decisiones, que a generar, nos va a generar mejores jugadores. Cuanto menor sea el tiempo para la toma de decisión, mejor va a ser el jugador porque más ventaja le va a estar sacando a su rival. Sobre eso vamos a empezar viendo el primer videito, que ya lo voy a poner en pantalla. Un segundo. Ahí estamos. Dígame si se ve bien y sobre todo si se escucha bien, porque este hay que escucharlo. Arranco, ¿no? Se mueve el balón para mover al otro. Cuando el balón está parado, el mimetismo de control defensivo es muy fácil. Cuando el balón está en continuo movimiento, el mimetismo defensivo del oponente no sabe dónde está. Y en ese momento, en esa estructura que se mueve, que en función de si salen los de fuera o los de dentro, ahí es donde uno puede atacar. Por eso se tiene que entrenar y más, y más, y más, y siempre, siempre, siempre con el balón, porque es lo que da peso al juego. Está claro. Bueno, esta primera parte tiene más que ver con que Guardiola dice que cuando la pelota está parada y el rival está parado, marcar es mucho más sencillo. Y que si se mueve la pelota de un lado al otro y los jugadores entran y salen, se van moviendo, hay movilidad, es más difícil de marcar porque el defensor no tiene una referencia fija, ¿no? Eso no es o sea, no es tan importante lo que yo quiero mostrar. Ahora arranca lo más importante, presten atención a esto. Siempre con el balón, porque es lo que da peso al juego. Está claro, todo eso se entrena y se repite. Ahora, ¿cómo entrenás la toma de decisiones de los jugadores? Que, digamos, a menos espacio y menos tiempo, más rápido tienen que decidir. ¿Eso se entrena también? ¿Cómo lo ayudás a tomar mejores decisiones y más rápidas? Jugando, jugando. No hay otro. Machacando, repitiendo. No, no, jugando. Las tomas de decisiones se mejoran cuanto más tomas de decisiones tengas que tomar. Claro. No hay otra. Entonces, a peores jugadores entran en los espacios más grandes y a mejores jugadores entran en los espacios más reducidos para que tengan menos tiempo para pensar y tomar decisiones justas. No hay otra. Sí, hay una frase de Johan Cruyff en un libro La Ley que él dice, jugar fútbol simple es complicado. ¿Es así? Sí. Muchas veces lo hablamos que jugamos bien porque jugamos simple. Y jugamos rápido porque jugamos simple. Yo soy un fan y le insistimos mucho de todo lo que no ves, que la sueltes, que el balón quema, que sea una sensación de que el balón siempre esté en movimiento. Eso cuando uno decide conducir para driblar está perfecto, pero si tú no has decidido para driblar, muévelo, porque esa sensación de que todos participamos del todo. Yo amo el juego de ataque porque uno primero es propositivo, otro le das coraje al jugador a sentirse protagonista de algo, no solo a depender de los demás. Quiero correr y defender para recuperar esa parte tan hermosa que es el balón, para poder jugar y jugar y jugar más.
y de eso se trata. Y entonces cuando el balón va muy rápido, todo equipo que verás que juega rápido, ahora mismo el Napoli, por ejemplo, Sí. todos equipos que juegan rápido es porque juegan simple, nadie se gira, todos juegan a lo que ven, y eso te genera una multiplicidad de pases que sin querer la ocasión aparece. Bien. Entonces, la segunda parte ya habla un poquito más sobre un estilo futbolístico que tiene Guardiola, ahí ya pueden estar más de acuerdo o no. Me importaba más la parte central del video que habla sobre esto que decíamos de la toma de decisiones. ¿Cómo se entrena? La única forma de entrenar la toma de decisiones es jugando y es replicando eventos que causen toma de decisiones. Entonces, ¿esto significa que no podemos hacer ejercicios analíticos? No, no nos vayamos al extremo, no tomemos las cosas para el extremo. Pero es fundamental que en el proceso formativo e incluso en el proceso profesional también generemos constantemente y planifiquemos constantemente tareas que fomenten situaciones que al jugador lo hagan tener que tomar decisiones. Y la parte analítica lo que tiene es que justamente no tiene toma de decisiones, quitamos la toma de decisión. ¿Está bien? Y después dice, a mayor nivel de calidad del jugador, menor tiempo, porque el menor tiempo implica menor espacio y el proceso de toma de decisión se tiene que dar más rápido, y a menor nivel de calidad, mayor cantidad de espacio, que te va a dar mayor cantidad de tiempo, para que tenga un poco más de tiempo para pensar, y luego eso progresivamente ir disminuyéndoselo, obviamente. No nos vamos a quedar para siempre con el mismo espacio. A medida que van mejorando, le vamos haciendo el espacio más chico. Bien, y vamos a ir con el segundo video de los dos, que ya tiene que ver con la parte de los entrenamientos. Este video es de un eh, medio, canal de YouTube español, tiene teorías sobre bastantes cosas de fútbol y habla sobre cómo planificar una sesión. Yo quiero que lo usemos simplemente para adentrarnos en la clase de hoy. Lo vamos a como entrada en calor, valga el paralelismo. No se queden con las cosas que dice el video porque después, de nuevo, cada uno va a planificar como cada uno quiera y muy probablemente no va a estar mal, salvo que, no sé, pongan la vuelta a la calma al principio y la entrada en calor al final. Es muy difícil que una planificación esté mal porque es muy propia, pero quiero que lo usemos para entrar en calor sobre los temas que vamos a ver hoy. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fish and Football. En el vídeo de hoy hablaremos sobre un tema sobre el que todo entrenador siempre tiene dudas: cómo estructurar una sesión de entrenamiento. En este vídeo hablaremos sobre los diferentes bloques de trabajo que componen una sesión: el calentamiento, la parte táctica, la parte física y la integración. Quédate para poder aplicar esta estructura en tu próximo entrenamiento. Esto lo adelanto un poquito porque no, vamos a lo que nos interesa a nosotros. La sesión de entrenamiento es la unidad básica con la que moldearemos a nuestro equipo en todos los aspectos. Por eso es de vital importancia que dominemos todas las partes de las que se compone el entrenamiento de fútbol, ya que será la pieza fundamental para progresar semanalmente y para poder encuadrar todos los contenidos que tenemos programados. La sesión de entrenamiento supone el contacto directo con el futbolista. Es la hora y el día en el que interactuamos para poder producir un cambio en nuestros jugadores y conseguir mejoras o corregir errores de cara a próximos partidos. En este vídeo estableceremos diferentes apartados que debe contener una sesión de entrenamiento de fútbol, donde iremos encuadrando todos los contenidos. La duración estará pensada para 1 hora y media, ya que creemos que es el tiempo óptimo con el que los jugadores pueden sacar el máximo provecho. Pasarse de este tiempo producirá fatiga extra y puede acarrear lesiones a largo plazo. La parte de calentamiento va más allá de dar unas vueltas al campo y de hacer algunos ejercicios de estiramiento. El calentamiento supone una parte fundamental en la que debemos preparar al futbolista para el trabajo que realizaremos posteriormente. Para eso debemos tener claros los objetivos que trabajaremos en la sesión previamente, para poder encarrilar el calentamiento hacia ese objetivo, de manera que se faciliten las tareas y la comprensión de estas, que se trabajarán en la parte central. Además, servirá para desinhibir al jugador haciendo que éste entre receptivo a la sesión. De este modo podemos dividir la sesión de entrenamiento en dos bloques: bloque de activación, donde incluiremos todos los componentes enfocados a la prevención de lesiones, así como la activación mental y física del jugador. En la parte física deberá estar compuesta por ejercicios destinados a la prevención de lesiones, ejercicios de movilidad dinámica, activación de core y control y calidad de movimiento. En la parte de activación mental incluiremos tareas como juegos conectivos, en la que se incluye el trabajo afectivo y emocional, en el que los jugadores se relacionen e interactúen entre ellos, compitiendo y colaborando. En el bloque táctico, la idea será introducir una tarea facilitadora del bloque que vendrá a continuación. En este bloque incluiremos únicamente el concepto básico, incluyendo una o dos tareas en las que se trabaje este concepto general. Trabajaremos con una tarea reducida y enfocada en este objetivo para que la explicación del bloque siguiente nos resulte mucho más fácil. El orden del bloque táctico varía dentro de la sesión en función del objetivo del entrenador y del momento de la temporada. Si queremos que nuestros jugadores se encuentren frescos mentalmente y que la tarea sea ejecutada de manera correcta, así como su asimilación sea rápida o el concepto sea totalmente nuevo,
La idea será introducir este bloque después del calentamiento. Sin embargo, si el objetivo es corregir errores producidos en un partido y este error, por ejemplo, se produce habitualmente al final del partido, lo ideal será trabajar este bloque táctico tras realizar un trabajo condicional previo, en el que se provoque una fatiga simulando la competición. En el bloque de trabajo condicional incluiremos los trabajos que tengan como objetivo mejorar la condición física. Este tipo de trabajo puede hacerse de manera analítica o a través de tareas integradas como juegos reducidos. Las tareas analíticas pueden ser correr, circuito de fuerza, saltos o combinado con ejercicios de balón. Las tareas integradas serán aquellas destinadas a mejorar las capacidades físicas a través de las acciones propias del juego. En función del momento de la temporada, sea pretemporada o fin de temporada, así como el día de la semana más o menos cerca del partido, debemos incluir unas u otras tareas. En el bloque de integración buscaremos integrar todas las acciones trabajadas en el entrenamiento. Generalmente en este apartado puede ser la inclusión de un partidillo reducido, donde se intente trabajar conceptos previos o se deje libertad para trabajar al equipo. El bloque bonus tiene una duración de entre 5 y 10 minutos al final del entrenamiento, donde buscaremos una vuelta a la calma por un lado y por otro intentaremos buscar una comunicación con nuestro equipo con la idea de resolver dudas, corregir errores o simplemente hablar con un ambiente distendido. Hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre... Bien. Quedó más o menos claro, me parece, sí, creo que es de lo que he encontrado como para ilustrar, es bastante claro. No se queden de nuevo con cómo estructura la sesión de forma específica, quédense con las partes. Para ser un poquito más sencillo, tenemos la entrada en calor, que muchas veces va a depender del profe, dependiendo si tenemos profe o no, pero si hay profe, normalmente se ocupa el profe de la entrada en calor. Si hay alguna parte física, va a estar a cargo el profe también. Eh, Siempre para mí está bueno saber más o menos qué se hace en la parte física. No digo que seamos expertos ni que seamos profe, pero sí estar más o menos al tanto de lo que se hace. Y después va a estar la tarea de campo, que eso va a depender de ustedes. Pueden hacer algo global directamente, pueden hacer algo analítico y después algo global, pueden hacer fútbol directamente, dependiendo de lo que quieran. Lo van a dividir eso como ustedes quieran. Y después va a estar la parte de lo que acá en Argentina llamamos vuelta a la calma. Tiene que ver con un poco de trabajo de recuperación de rolo, vieron el rolo, el- el aparatito, dependiendo también de elongaciones, estiramientos y demás. Bien, entonces, habiendo hecho ese... Sí, Consulta, con chicos, ¿qué prefieren trabajar resistencia? depende de las edades. Chicos, ¿tenés alguna edad específica o lo hablamos en general? 12 años, vamos a decir 12 años, 10 años, 12 años. Eh, con hasta los más o menos 10, 11, 12, es muy difícil que la exigencia de partido, sea la que sea, cause una fatiga que el chico no pueda soportar. A esa edad hay dos cosas que tienen los chicos como características casi principales y todos. No se cansan nunca y son de goma. O sea, el golpe para que un chico salga tiene que ser un golpazo terrible, porque se golpean y lloran por el susto que les causa el golpe, pero inmediatamente se levantan y siguen jugando. Y corren y no se Acá cansan no lo nunca. que es técnica que uno le da siempre a los chicos porque es lo que más tienen que practicar, pero físico. A eso me Por refiero. eso te digo, ahora, yo priorizaría, yo particularmente, yo lo que yo te digo, que no significa que sea la verdad, yo priorizaría trabajos de coordinación, trabajo de técnica de carrera, ese estilo de trabajo. Ahora, si se quiere trabajar resistencia, se puede trabajar. No te diría los 10 11 pero sí 12 13 ya los 14 que 14 es en una edad de novena más o menos, tranquilamente se pueden hacer trabajos de resistencia. De hecho, ya en la novena sí, porque ya en esas edades pasan a entrenar todos los días y ya vale la pena hacer trabajo de resistencia. 14 años estamos hablando. Hasta los 14 lo querés hacer, hacelo. ¿Te va a cambiar? Dudo que te cambie mucho. ¿Se entiende? Listo, 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 listo. Buenísimo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Comentario, algo? Seguimos entonces. Bueno, entonces, habiendo hecho esa introducción, nos vamos a meter a la clase de hoy, que va a estar, a mi gusto, bastante interesante. ¿Qué tareas podemos realizar en la parte central del entrenamiento? ¿Qué es la parte central? Lo que habíamos hablado antes, lo que está entre la entrada en calor y la vuelta a la calma, y donde como yo les dije al final de la clase pasada, va a ser nuestra herramienta primordial de trabajo. Porque en el fin de semana, nosotros podemos ajustar cosas, podemos dar indicaciones, podemos cambiar lo que esté haciendo el equipo dentro de la cancha, pero si algo viene mal de la semana, es muy difícil que con una indicación logremos dar una vuelta rotunda y radical de lo que no está saliendo. Entonces,
La semana es el momento de trabajo del entrenador. Ese es el verdadero momento. Después el partido será el momento de las luces, de los flashes, de la foto, pero el verdadero momento de trabajo es la semana. Y dentro de la semana, el día, y dentro del día, la parte central. Porque la entrada de carga hay mucho que era del profe, la parte de si hay una ejercitación física es del profe, la parte central. Esta división de tareas, eh, yo la hago a mi modo de ver las tareas. No es la mejor, no es la única, no está bien, no está mal. Cada uno va a tener la suya y está bárbaro que cada uno tenga las suyas. Simplemente les doy una guía de cómo a mí me gusta dividir las tareas, a cómo a mí me gusta dividirlas. Después, como le dije recién, cada uno puede agarrar esto, o capaz alguno ya lo tiene armado, su división de tareas, bárbaro. Alguno va a agarrar esto y va a tachar la mitad de las cosas y va a cambiar la otra mitad, bárbaro. Alguno va a agarrar y lo va a copiar tal cual lo tengo yo, bárbaro. Esto es de cada uno, que les sirva simplemente como una guía. ¿Está bien? Entonces, en una primera división generalizada, podemos hablar, a ver si lo tengo acá, bueno, antes de esta división, de lo analítico y lo global, que no le hice una diapositiva porque es básico, digamos, es sencillo. Lo analítico, por si a alguno todavía le quedan dudas, son todo tipo de ejercicio que no tenga toma de decisión y generalmente no tiene oposición, aunque se pueden hacer tareas analíticas con oposición, pero es una oposición más pasiva, no tan activa. Cuando la oposición ya es activa, es una tarea de estilo global que tiene toma de decisión. Entonces, analítico sin oposición o con oposición pasiva y sin toma de decisión. Global con toma de decisión y con oposición activa. Bien, lo primero que podemos encontrar para mí que podemos realizar son los circuitos de pases. Los circuitos de pases son tareas totalmente analíticas, ¿sí? No hay toma de decisión, aunque podemos hacer variantes y agregarles toma de decisión, pero son variantes. Partimos de la premisa de que el circuito de pases es analítico. Y dentro de los circuitos de pases podemos encontrar circuitos que trabajen más lo técnico, ¿sí? Para trabajar paredes, para trabajar tercer hombre, para trabajar control, perfiles, toda la serie de cuestiones técnicas y tácticas. Lo técnico, que ya más o menos hemos visto, control, pase, remate, conducción y cabeceo. Y lo táctico lo vamos a ver más en el segundo cuatrimestre. Pero todo para trabajar ese tipo de cosas. Y las progresiones ofensivas, como las llamo yo, son circuitos de pases, pero que ya están con los jugadores ubicados en sus posiciones naturales en la cancha. Entonces van a ser circuitos de pases, pero con una orientación más táctica. ¿Se entiende? Con una orientación más estratégica. De cómo queremos que el equipo progrese, de cómo queremos que el equipo ataque. Dentro de las progresiones ofensivas, obviamente no podemos limitar al jugador a que no tenga creatividad en el último tercio de la cancha. Porque justamente el aspecto, yo creo que más creo yo, de nuevo, creo yo, no con la verdad absoluta. Eh, el aspecto más importante del último tercio de la cancha es la creatividad, justamente. Entonces, la creatividad no se la podemos sacar al jugador. Lo que sí le podemos generar con las progresiones de las que hablamos es que llegue a situaciones de ataque con ventaja. Que no tenga que pensar en cómo llegar a ciertas situaciones de ataque. Que ya sepa que si la pelota la tiene el 4 y el interno va a tirar una diagonal hacia afuera, que el 9 se quede centralizado. Que si ya sabemos que si el pelota la tiene el 4 y el interno se quedó adentro, que el 9 tire la diagonal hacia afuera. Que eso sea automático, trabajado en la semana, para que después cuando reciba el 9 decida qué hacer. O reciba el interno, decida qué hacer. ¿Está bien? Esas serían las primeras dos. Circuito de pase, progresión ofensiva. Después igual vamos a ver ejemplos de cada una como para que se entienda bien de lo que estoy hablando. Ambas son analíticas, ambas son sin oposición o con oposición pasiva o muy pasiva. El circuito de pase más enfocado en cuestiones más técnicas que tácticas, la progresión más enfocado en lo táctico, estratégico, que en lo técnico. ¿Bien? Y después tenemos las finalizaciones que van de la mano de los circuitos de pases y las progresiones ofensivas, pero que incluyen finalización. ¿Está bien? Generalmente las progresiones van a incluir finalización. ¿Está bien? Serían medio como la progresión con finalización sería más o menos lo mismo. Yo lo hago apartado de la finalización porque se puede trabajar ejercicios pura y exclusivamente de finalizaciones. Para el que no sepa, las finalizaciones se suelen trabajar los días anteriores a partido. ¿Por qué los días anteriores a partido? Porque son ejercicios que sirven como activación para el jugador, ¿sí? El jugador se activa y no tienen una demanda energética muy grande. Es decir, el jugador no se va a cansar. Son típicas, no sé, paredes, triangulaciones que terminan con remates, o si lo queremos hacer un poquito más extensivo, mover la pelota de un lado a otro, buscar por dónde podemos atacar y terminar con una finalización, ya sea con centro o con remate. También se le puede agregar toma de decisión, y lo haría medio global, pero es variante, no es original. Y después también se pueden hacer circuitos de pase que terminen con finalización, también se pueden hacer. ¿Está bien? Entonces, esto sería más o menos de la parte analítica.
tres de las cosas que se pueden hacer en lo analítico. Después también tenemos para la parte analítica, que lo vamos a ver más cuando veamos los específicos por puesto, tareas defensivas u ofensivas, pero eso ya vamos a ir más en este apartado. Esto sería trabajarlo, digamos, con todo el equipo, ¿sí? De forma analítica. Después ya yendo a la parte global, tenemos duelos. Los duelos, que por qué yo no los llamo transiciones a los duelos. Porque en los duelos, perdón, ahí estamos. Vamos a trabajarlos no como en el objetivo de la tarea, ¿no? No como la transición como acción táctica estratégica, sino el duelo como duelo en sí. El duelo como ese 1 contra 1, 2 contra 2, no la transición de perdí la pelota y presiono o repliego, sino ese mini partidito de 1 contra 2, 2 contra 2, y te diría que hasta un 3 contra 3. Un 4 contra 4 ya pasa a ser un reducido, ya no es un duelo. Y el 3 contra 3 está ahí medio al límite, porque ya son muchos jugadores. El 1 contra 1 y el 2 contra 2 son duelos. Y de ahí tenemos todas las variantes. 2 contra 1, 1 contra 2, 1 contra 1 que después pasa a 2 contra 1, que después pasa a 1 contra 2, 1 contra 1 con apoyos a los costados, con apoyos atrás, con apoyos adelante. Toda la serie de variantes de duelo que se les pueden ocurrir. El duelo o los duelos son tareas que tienen mucha fuerza explosiva, como se le llama. Porque hay mucha aceleración y desaceleración por el tipo de acción que es. Entonces no lo podemos meter en cualquier día de la semana. ¿Está bien? Si lo vamos a hacer como tal. Si lo vamos a hacer más jugado, con menos espacio, sin tanta demanda energética, lo podemos meter cualquier día de la semana. Pero si lo vamos a hacer en el clásico 1 contra 1, 2 contra 2 o 1 contra 2, con espacio y bien, bien dinámico, entonces no puede ir en cualquier día de la semana porque tiene mucha demanda energética. Hay que hacerlo más los primeros días de la semana. Los primeros días de la semana considerando miércoles, ¿no? No lunes o martes que el jugador viene en la competencia. Y esto es bien global. Y está bueno hacerlo, a mi modo de ver, porque en el fútbol muchas veces se dan esos mini partidos de 1 contra 1, 2 contra 2, 2 contra 3, 3 contra 2, 1 contra 2, 1 contra 1, pero teniendo apoyo cerca. Entonces está bueno trabajarlo para fomentar eso. Y después tenemos las transiciones, que son, sí, trabajar. Puede ser no tanto en un 1 contra 1, pero puede ser en un 2 contra 2, en un 3 contra 3, pero trabajar ese momento de la pérdida. Entonces, trabajar sobre que un equipo ataca y después el equipo que atacó defiende, o trabajar sobre un centro y que de ahí salga una transición defensiva, o una pérdida y de ahí una transición defensiva. Eso sería más para mí el trabajo de transiciones, donde ya le quitamos el aspecto de duelo de ese mini partidito y ya lo pasamos como algo global. ¿Por qué? Porque en el 1 contra 1 vos sos amo y señor de lo que querés hacer. Ahora, si vos estás 4 contra 4, vos no podés tomar la lanza por tu cuenta, porque si vos presionás solo, es una transición defensiva, salís a presionar y el resto del equipo no acompañó la presión, perdés como en la guerra. Si vos te replegás, pero el resto del equipo fue a presionar, lo más probable es que el resto del equipo no consiga la pelota porque vos no acompañaste. Si es una transición ofensiva y vos sos el único que contraataca y el resto del equipo no contraatacó, y vas a terminar perdiendo la pelota seguramente. Ahora, si el resto del equipo contraatacó, pero vos te quedaste, le va a faltar una opción de pase. Entonces, ahí radica la principal diferencia entre el duelo y la transición. El duelo tiene más que ver con algo individual o a lo sumo con un compañero. La transición ya tiene más que ver con la acción de juego y de qué hace el equipo ante la pérdida o recuperación de la pelota en esa tarea determinada. ¿Bien? ¿Hasta acá voy bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no se entienda? Creo que vamos bien. Y después tenemos... Todo bien. Bien, Luis. Y después tenemos las posesiones y los reducidos, que yo los llamo iguales. La diferencia que yo les doy a la posición con el reducido es que para mí la posesión es sin el objetivo de meter gol, o sea, el objetivo es conservar la pelota en todo momento, un 4 versus 2, por ejemplo, y el reducido es con el objetivo de hacer goles. ¿Está bien? Que acá hay un video que ahora no lo tengo preparado y tampoco lo voy a buscar porque es muy cortito, pero si quieren después búsquenlo. Hay un video de Eduardo Domínguez, actual técnico estudiante de La Plata en Argentina, en el que están los jugadores practicando un reducido, haciendo un reducido, y se ve que se da una secuencia en la que no hacen un gol o no atacan al arco, ¿viste? Entonces, Eduardo Domínguez corta el entrenamiento para decirle, muchachos, estamos haciendo el reducido para hacer goles. El objetivo es hacer goles. Y acá para mí radica la diferencia con una posesión. En la posesión vos no tenés que hacer gol. En la posesión, el 4 versus 2, vos tenés que mantener la pelota y que el rival no te la robe. En el reducido, vos tenés que hacer goles. Entonces, si para hacer el gol tenés que hacer 4, 5, 6 pases porque el rival está bien parado, bárbaro. Ahora, si vos le podés hacer un gol con un solo pase, conducción y remate, hacele el gol. Porque el objetivo es distinto y el objetivo cambia. ¿Está bien? Y acá estas tareas son bien globales, lo mismo que las transiciones.
Y acá ya podemos, en las posesiones y en los reducidos, tenemos un abanico de posibilidades, perdón, para jugar bastante amplio, ¿no? Entonces ahí ya podemos limitar espacio, limitar tiempos, hacer con apoyos, sin apoyos, con apoyos por fuera, con apoyo a los costados, adelante o atrás. Podemos jugar con comodín, comodín por fuera, comodín por dentro. Podemos marcar zonas y que algún jugador pase de una zona a la otra, pero no todos, o que solo el comodín se pueda meter en determinada zona para generar superioridad. Bueno, ahí ya va a ir de cada uno, que también lo vamos a ir viendo un poco cuando desglosemos más las tareas, pero eh, nada, ahí ya hay un abanico de posibilidades para jugar bastante amplio. Y por último, tenemos los específicos por puesto. Esto de específico por puesto es algo que es más bien, no sé si moderno, pero que se empezó a ver más en los últimos tiempos. Antes no se veían tantas tareas de específicos por puesto. ¿Y qué significa específico por puesto? Básicamente es aislar a un sector del equipo, o a dos, pero no a todo el equipo junto, obviamente, para trabajar de manera, valga la redundancia, específica. Entonces, se trata de trabajar solo con los defensores, solo con los volantes, solo con los delanteros, o mediocampistas, volantes o mediocampistas, o juntar, por ejemplo, mediocampistas defensivos con defensores y mediocampistas ofensivos con delanteros. Y ahí ya, generalmente, los específicos por puestos tienden a ser más analíticos, porque justamente uno lo divide para trabajar de manera bien concentrada. Pero después también pueden ser globales y uno le puede meter alguna tarea global, pero trabajándolo de manera dividida por puesto, ¿no? Y lo Pedro, más común, sí, Diego. si hago un trabajo de media cancha, donde medio equipo defiende, medio equipo ataque, ¿qué sería analítico o estaríamos hablando de un trabajo global? No, es un trabajo global. Depende en realidad. ¿Qué función le vas a dar al que Y defiende? justamente es evitar los goles, pero Está el bien, pero no hace equipo. sombra, no hace sombra. No, 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 no. No, es activa la defensa. Entonces La es un trabajo intención, global. la intención es justamente buscar el circuito de pase en ataque y a su vez una defensa activa, evitar los goles, justamente. Evitar Está bien, pero el pará, ataque. pará. Pará. Si vos vas Sin a tenencia buscar. de pelota. Sin tenencia de pelota. O sea, simplemente los cuatro defensores, dos mediocampistas y el resto del equipo ataca. ¿Entendés? Sí, sí, pero es una tarea bien global. Si vos vas a buscar un circuito, si vos vas a buscar, por ejemplo, acordate que nosotros siempre tenemos que ir de lo más simple a lo más complejo. Y de lo más eh, eh, global, no en el sentido de las tareas, sino de lo más general, perdón, a lo más específico, eso quería decir. Entonces, si vos vas a buscar que tu equipo tenga un circuito de pases, tenga ya posiciones predeterminadas, que cuando la pelota va a un sector ya todos sepan qué lugar tienen que ocupar, primero hacerlo sin oposición. Si ya buscas hacerlo con oposición directamente, lo más probable es que no te salga. Si la oposición va a ser activa, lo más probable es que no te salga porque primero lo tenés que practicar sin oposición o con oposición pasiva. Primero hacerlo analítico. Hacerlo sin oposición, hacerlo con oposición pasiva, para que el jugador sepa bien a dónde tiene que ir, para que no tenga que tomar decisión, para que más o menos vaya aprendiendo dónde tiene que ubicarse, dónde tiene que posicionarse, si la pelota va a un sector, a dónde tiene que ir, y después meterle la oposición. Cuando ya lo tenga bien claro, meterle la oposición. Cosa de que cuando un jugador reciba, ya sepa dónde están sus opciones y no tenga que ponerse a pensar. ¿Entendés? Sí, yo lo haría más difícil, inclusive. ¿En qué Pero sentido bueno, más difícil? y que tenga que tomar decisión. Que Está tenga bien, que pero lo más riesgoso posible. no, yo te entiendo lo que decís. Pero si vos no pasás primero por lo fácil, si vos le tirás lo difícil, es como, yo voy a dar los mismos ejemplos a lo largo del año, pero porque es la realidad. Vos a un nene que aprende a andar en bicicleta, ¿le tirás No, sin bueno, rueditas está bien. directamente porque es más difícil? No, sí, está bien, te entiendo, te entiendo. Sí, te entiendo Eso es lo que yo perfectamente. digo. Te digo, yo lo haría de maldito nomás. No, está bien. Después, cuando el circuito de pase ya esté claro y la pelota vaya al 4 y el 8 ya sabe lo que tiene que hacer, el 9 ya sabe lo que tiene que hacer, el 5 ya sabe lo que tiene que hacer, tirá de la oposición y ponerlo en práctica con oposición. Porque el día de partido, el rival no te va a decir, sí, vení, el 4 va allá, el 9 va. No, el rival te la va a sacar. Entonces, después hacerlo real. Pero primero pasar por algo tranquilo, cosa de que todos sepan bien lo que tienen que hacer al momento de que la pelota llegue a donde llega. ¿Entendés? Sí, sí, te Pero entiendo perfectamente. Pero el respondiendo a trabajo la lo. pregunta tuya original, Diego, todo lo que tenga oposición activa, todo va a ser global, siempre. Porque cuando, o sea, cuando el rival quiere robar la pelota, ya vos necesitas una toma de decisión, porque alguien te quiere sacar el elemento. Entonces, bueno, se necesita una toma de decisión y eso ya pasa a ser global. Listo, Y perfecto. bueno, ¿hay alguna pregunta más? Ahí justo que habló Diego, así aprovechamos si alguno más quiere preguntar. Bien. Y los específicos por puesto, bueno, como les decía, tienden a ser normalmente analíticos, porque uno justamente aísla para trabajar alguna
faceta del juego que esté observando sobre esa línea. Por darles un ejemplo, ahora igual vamos a ver ejemplos, pero para que se entienda más claro y no se me quede en el aire, el típico ejemplo de ejercicio analítico que se hace con la línea defensiva es esa línea, es esa tarea donde se paran los 4 defensores y hacen salir a un central, por ejemplo, y el lateral hace la cobertura y el otro central hace la cobertura y quedan de esta manera, y después vuelve el central y sale el lateral, y entonces, como le dicen ahora, basculan los otros defensores y el central hace la cobertura y sucesivamente. Ese es el típico trabajo analítico de la línea defensiva. Entonces, normalmente lo específico por puesto va a ser analítico porque uno quiere trabajar alguna faceta aislada del juego que está viendo que esa línea no la está pudiendo solucionar. Bien. Entonces, volviendo, ya haciendo esta introducción, no introducción, haciendo este mapa de tareas, vamos a dividir un poquito más profundo. Los ejercicios analíticos, otra vez, perdón, soy hincha con esto, pero porque quiero que quede claro. Este mapa que vamos a ver ahora, que es más profundo que el anterior, no es la verdad, no es lo absoluto, no es lo mejor, es simplemente una división que yo tengo. ¿Está bien? Que yo tengo. Después, ustedes van a tener lo suyo, ustedes van a partir de esto armar algo nuevo, a partir de esto cambiarlo, nunca van a usar este mapa en sus vidas, y el que no lo use nunca me parece bárbaro, y el que lo use y lo cambie me parece bárbaro, y el que lo use tal cual lo tengo yo, me parece bárbaro. ¿Está bien? Quiero que no nos vaya, que quede claro para que no nos vayamos a los extremos. Entonces, analítico defensivo, ¿qué podemos encontrar? Tareas de posturas, ¿sí? De perfilamiento, de cómo pararnos para defender determinada situación, si la pelota está más al costado, más al centro, más adelante, más atrás. Duelos aéreos, para practicar el timing, para practicar el salto, para practicar el cabezazo, para practicar el choque. Trabajo de cobertura, que es esto que le decía yo recién. Y trabajos por puestos dentro de la línea defensiva o de los volantes defensivos, trabajar más específico todavía con los laterales, con los centrales particularmente. O sea, el trabajo de específico por puesto, pero bien llevado al extremo. Y demás, ¿no? Obviamente hay más tareas. Trabajos en ataque. Bueno, de técnica individual, tareas de técnica individual. Hoy en día muchas veces la técnica individual la trabajan los profes en la entrada en calor. Eso está muy, muy acoplado en esto que hablábamos de cómo se ha modernizado la parte física. Capaz la entrada en calor antes era sin pelota, hoy la entrada en calor es completa con pelota y se hace mucho de técnica individual para entrar en calor. Circuitos de pase, como habíamos dicho, trabajo de finalización y trabajos por puestos, ¿no? Dividiéndolo como para tenerlo más esquematizado. Y trabajos globales tenemos en defensa. Y acá, que se entienda por qué, ¿no? Rondo o reducido defensivo. ¿Por qué pongo rondo? Los españoles, y Jesús, por favor, corregime si no es así. Los españoles llaman principalmente rondo a la tarea que es con 2, 3, 4 que vayan al centro y el resto por fuera, y los que están por fuera se pasan la pelota y los que están en el centro tienen que robar. ¿No? Si no me equivoco, es eso. Cuando ya pasan a las tareas donde ya hay arcos y demás, también lo llaman reducido y demás. ¿Yo por qué lo englobo dentro de la misma palabra? Porque para mí el rondo y el reducido, cuando tiene que ver con la posesión, en la finalidad es la misma. Después la distribución de los jugadores cambia, pero la finalidad es la conservación de la pelota. Entonces, para mí un rondo y un reducido no hay mucha diferencia. La única diferencia es cómo disponemos a los jugadores, pero el objetivo es el mismo. Otra cosa es perdón, miren, acá lo puse mal incluso. Me refiero al rondo y a lo que acá llamamos posesión, después lo tengo que cambiar. Al rondo y a la posesión, ¿no? Después tenemos el ejercicio táctico, que sería lo que yo llamo reducido, donde ya hay arcos y hay posibilidad de hacer goles. ¿Y por qué yo lo divido? Pongo lo mismo, pero ¿por qué pongo defensivo y después ofensivo? Cuando nosotros hagamos un rondo o una posesión o un reducido, se van a estar dando cosas defensivas y ofensivas simultáneamente. Porque el equipo que está defendiendo, cuando tenga que recuperar la pelota, se van a dar cosas defensivas, y el equipo que está atacando, cuando tenga la pelota, se van a dar cosas ofensivas. Ahora, yo creo que, y esto vamos a seguir viéndolo a lo largo de que pasen las clases porque vamos a ir metiéndonos cada vez un poquito más. Dependiendo el objetivo del ejercicio, la manera en la que distribuyamos el espacio y las reglas que nosotros adicionemos a la tarea, el objetivo va a estar más centralizado en la parte defensiva que en la parte ofensiva. O en la parte ofensiva que en la parte defensiva. Y voy a dar un ejemplo para que se entienda. Si yo digo, por ejemplo, que en una posesión, en un rondo, en una posesión, cuando el equipo pierde la pelota, si la recupera en los primeros 5 segundos posteriores a la pérdida, suma un gol, ¿qué aspecto voy a estar trabajando yo? Parte ofensiva. ¿A eso te referís? El Escuchá. ataque. Sí. No, si el equipo que pierde la pelota recupera en los primeros 5 segundos.
Sí. ¿Qué Y le aspecto sumas un puntual? gol Que y suma un la gol. ¿Qué defensa, aspecto obvio. puntual? Defensa. Está bien, pero dentro de la defensa, hay un aspecto puntual, que yo estoy premiando con un gol. La recuperación y la presión. Claro, Tenencia, profe. no. La presión tras pérdida. La La presión, recuperación y la claro. presión tras pérdida. Si yo te incentivo con un gol a que vos recuperes en los primeros 5 segundos, lo que quiero es que No, no se recuperes puede. rápido. Que no te dejes No, no se estar. Yo te puede. estoy premiando con un gol. Te estoy agregando una regla que es premiarte con un gol si recuperas en los primeros 5 segundos. Entonces yo estoy trabajando ahí la presión tras pérdida. Entonces, a lo que es un rondo o una posesión común y corriente, yo le estoy agregando un aspecto defensivo, de transición, de recuperación rápida. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, otro ejemplo para que se entienda. Si yo No a sé qué una entendí. tarea de reducido, o sea, con gol, ¿no? Con gol, le agrego el aspecto de que yo divido en 3 carriles y para que el gol valga, yo tengo que pasar sí o sí por los 3 carriles, estoy trabajando la amplitud, que el equipo busque ser amplio, porque tiene que pasar por los 3 carriles para hacer el gol. Entonces, a un reducido, a un ejercicio común y corriente, táctico, de hacer goles, donde el objetivo es hacer gol, yo le estoy agregando la regla para fomentar que el equipo sea amplio y ocupe los 3 carriles en la cancha y tenga que pasar por los 3 o 5 carriles, divídanlo como ustedes quieran, para conseguir el gol. ¿Está bien? Por eso, yo, volviendo al principio, los rondos o posesiones, es más, lo voy a cambiar ahora mismo. Posesiones. Posesiones. Eh, Los rondos o posesiones los puedo dividir como algo defensivo o como algo ofensivo, dependiendo el tipo de reglamentación, el tipo de distribución del espacio y demás, le voy a dar más una tónica u otra. Y lo mismo pasa con los ejercicios tácticos o reducidos, que le digo yo, ¿no? Los ejercicios reducidos, ejercicios tácticos con gol, eh, pasa lo mismo. Dependiendo el tipo de reglamentación, el tipo de distribución de campo que yo le dé, voy a trabajar una cosa o la otra. Después tenemos duelo defensivo y duelo ofensivo. Lo mismo, si estoy 1 contra 2, por ejemplo, voy a estar trabajando la faceta defensiva de inferioridad numérica y la faceta ofensiva de superioridad numérica. Ahora, depende qué es lo que yo quiera priorizar ese día, es lo que más valor le voy a dar a la tarea, si la parte ofensiva o la parte defensiva. ¿Está bien? Si bien se trabajan las dos cosas en simultáneo, yo capaz estoy viendo que mi equipo no aprovecha las situaciones de superioridad numérica. Bueno, trabajemos 2 versus 1, 3 versus 2, 4 versus 3 para aprovechar esa superioridad numérica. Y después, los típicos ejercicios de específicos por puestos. También lo podemos hacer, como le había dicho, va a tener, generalmente los específicos por puestos van a tener más tinte de analítico, pero se lo puede llegar a hacer global dependiendo la forma en la que se trabaje. Bien, como para mapear las divisiones dentro del analítico y dentro de lo global y dentro de lo defensivo y lo ofensivo. Bien, dudas, consultas, algo para preguntar, algo para opinar. Si no, seguimos un cachito más que todavía tenemos tiempo. No, no. Bien, para que quede claro, estas tareas son las que nosotros vamos a planificar en la parte central del entrenamiento. ¿Está bien? Esto es donde va a estar el lápiz y papel del entrenador y es lo que nosotros queremos que después del fin de semana se vea reflejado en el equipo. Y es donde, perdón, que vaya interrumpiendo, pero es donde vamos a ver, o son los momentos, mejor dicho, donde podemos mejorar la técnica del jugador, que es volviendo al origen del título de la materia, que es técnica aplicada al fútbol juvenil y profesional. En un partido es imposible mejorar la técnica del jugador, no, o sea, no se puede. Entonces, el momento en el que vamos a mejorar la técnica es a través de estos ejercicios. Tanto de lo analítico, está más apuntado a mejorar la técnica, lo analítico sí, pero en lo global también se mejora la técnica, porque en el analítico vos tenés tiempo, tenés espacio, te perfilás, te acomodás, y después no es una situación real. Entonces, en el global también mejora la técnica porque le agregás ese factor de tiempo, de menor tiempo para decidir, que hace que se complique el gesto técnico y la acción técnica, y también hay que mejorarlo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algún videíto, como para terminar hoy. Va, videíto de los ejercicios, ¿no? Porque videitos ya vimos, pero para que se entienda más o menos, vamos a ver varios videos de tareas y de, digamos, profundidad de analítica de anticipo defensivo. Lo que vamos a hacer ahora es, ya, más o menos los nombramos, las distintas cosas que podemos hacer, y las ubicamos en un mapa de dónde sería, si analítico, si global, si ofensivo o defensivo. Con el correr de las clases vamos a profundizar en cada tarea y para qué la hacemos y qué variantes hay y cómo lo podemos hacer. Pero vamos a ver algunos videitos como para ahora ver algo práctico sobre lo que ya vimos, sobre lo que hablamos teórico. Entonces, trabajo analítico de el Atlético de Madrid, de Cholo Simeone, de anticipo, ¿no?
van a ver que hay una oposición, pero acá van a entender cuando yo le digo oposición pasiva a lo que me refiero, ¿sí? Va. Espera, ahí está. Bien, de eso se trata la tarea. Fíjense que se dan un pase, dos pases, y al tercer pase más o menos, al cuarto pase, el jugador que está atrás tiene que venir a anticipar. En este caso, la oposición sería este jugador, el que está recibiendo los pases. Pero ¿qué pasa? Se deja anticipar, no pone resistencia al anticipo, no es que intenta que el rival no lo anticipe. Acá lo que está trabajando Simeone es cómo entrar perfilado para anticipar, el timing para anticipar cuando viene el pase del rival, cómo utilizar los brazos y la posición corporal y la cadera para realizar el anticipo. Fíjense que los jugadores tienen que bajar el centro de gravedad. Miren, ahí va una corrección de Simeone. Lo que dice es, si ya estamos encima del rival, esperando para anticipar, y el rival se va a dar cuenta, y lo más probable es que nos bloquee. Entonces, me preparo en punta de pie, y cuando viene el pase, calculo el timing, utilizo los brazos y la cadera, bajando el centro de gravedad, entro bien perfilado y anticipo con la pierna correcta. ¿Está bien? Que eso también es importante, anticipar con la pierna correcta. Porque si no, puede ser causa de infracción. Intentar anticipar con la otra pierna. Bien, entonces esto sería un trabajo analítico de anticipación defensiva. Se puede realizar con todos los jugadores de la cancha, porque todos tienen el rol de anticipar, o la posibilidad, mejor dicho, de anticipar, o se puede trabajar de manera específica por puesto, solo con los defensores, o solo con los defensores y los volantes defensivos, o solo con los defensores y los volantes. ¿Sí? Mientras los delanteros, por ejemplo, hacen un trabajo de finalización. Bien, vamos a ver uno más. Y por hoy estamos. Vamos a ver este. Esta tarea que vamos a ver también es analítica. Miren, ahí se ve, ¿no? También es analítica y es un trabajo de juego aéreo. Tiran la pelota de un costado de la red, que en este caso, bueno, es una cinta, pero funcionaría como red. Y hay que ir a buscar cuál es el requisito. No sé si acá se llega a escuchar. El requisito es que el jugador que cabecea tiene que cabecear por arriba de la cinta. Y la pelota no tiene que pasar por abajo. Esto para practicar más que nada el despeje de cabeza, ¿no? Entonces, también es analítico. Fíjense que no hay oposición, no hay nadie que moleste a quien va a saltar. Y este se puede trabajar también específico por puesto con los defensores y los volantes. También se puede trabajar con los delanteros porque los delanteros bajan a rechazar córner. Entonces, ahora hasta acá vimos, que ahora ya vamos a cortar después de este video, vamos de nuevo, dos tareas bien analíticas, una sobre anticipo y la otra sobre juego aéreo, que serían más más para el lado de lo específico por puesto. ¿Sí? Lo englobaríamos dentro de específico por puesto, para trabajar en un caso juego aéreo y en otro caso el anticipo. Bien, así como vimos estas dos, vamos a ir viendo un montón de ejemplos de tareas y vamos a ir profundizando cada vez más sobre las características de la tarea. ¿Sí, Luis? ¿Querés decir algo? No, no, Perdón. no estaba mirando, no. Justo me estaba acomodando por ahí. Pero está bien. Eso. Pero bueno, lo importante No, es que entendamos. lo único a agregar que todo esto es prácticamente con un grupo consolidado, conociendo todos los movimientos dentro de un campo de juego. O sea, para los Sí, juveniles que recién arrancan, ya todos estos ejercicios, tenés que tener un plantel que medianamente conozca el desenvolvimiento dentro de una cancha. no, está claro, está claro. Digamos, te puede pasar que un plantel juvenil no esté totalmente en cero, pero igualmente, a ver, cosas muy distintas tampoco podés hacer. Lo que sí capaz lo tenés que ir adecuando al nivel, Adecuándolo, claro. claro, adecuando al nivel en el que esté el plantel. Entonces, vos, a un plantel que está en cero, juvenil, porque es raro, pero puede pasar, o no la llamemos Claro, cero. sí. No llamemos cero, pero un plantel que está en un proceso evolutivo del 25%. No le hagas un 4 versus 4 más 3, pasando de una zona a la otra, porque no te van a entender nada. No te lo entiende, claro. Hace Sí, algo sí. sencillo, al que hace un reducido, hace un 5 versus 5 con un comodín. Y decir, este jugador juega para los dos equipos y juega para el equipo que le pase la pelota. Entonces ya ahí estás trabajando con un principio de superioridad numérica e inferioridad numérica, pero con algo sencillo, porque si no, ¿viste? Entonces, no es que vayas a hacer algo muy distinto, sí, lógicamente lo tenés que adecuar al proceso evolutivo que tiene el chico. Y si le planteas algo muy complejo, no lo va a entender. Un 1 versus 1, vos lo podés plantear a un nene de 4 años, porque lo va a entender. Ahora, si vos querés plantear hacer un duelo que sea 1 versus 1, que después el que está atacando pase a defender, que de defender pase a tirar un centro, y no te van a entender, se van a perder. ¿Viste? Entonces es ir adecuando al nivel evolutivo. Pero las tareas más o menos englobadas
mayor nombre propio, menor nombre propio, distinto nombre propio, es más o menos esto lo que nosotros podemos hacer sobre el campo de juego con un plantel de jugadores. Sí. Y bueno, lo importante, lo que yo quería que ya empecemos a ver es nosotros como entrenadores, qué alternativas, qué opciones vamos a tener para planificar en la semana, para mejorar técnicamente a nuestros jugadores. Y obviamente también tácticamente, sobre lo táctico vamos a abordar, como dijimos, más en el segundo cuatrimestre, pero esto sirve para mejorarlos técnicamente, lógicamente también. ¿Sí? Si no hay más dudas o preguntas, por hoy estamos con la parte Profe, de las... Sí, profe, ¿verdad que los duelos los haces en cualquier parte de la cancha? No pedís a sí, hacerlo. Ni defensivo ni ofensivo. En cualquier no, parte de la no. cancha tenés duelo. Porque tenés duelo lateral con el punta, el volante con el volante, el punta con el defensa, ¿no? Eso es. No, pero pará, Milton, pará. Defensivo, ofensivo nos referimos a que siempre que haya un duelo, va a haber uno que defienda y uno que ataque. Quien tenga la pelota está atacando, no importa la posición. Y quien Por tenga la eso, pelota por eso, el duelo en cualquier parte de la cancha. en cualquier parte de la cancha, pero siempre es ofensivo y defensivo. Siempre hay alguien que Sí, cumple un rol sí, ofensivo y siempre hay sí, alguien sí, que de cumple un las rol dos. defensivo. El que ataca o el que defiende. Claro, pero en cualquier parte de la cancha, lógicamente. Eso sí, seguro. Bueno, con la parte de tareas recién estamos arrancando. Vamos a ver un montón de videos, vamos a profundizar sobre cada tarea, qué opciones tenemos, qué alternativas tenemos y qué características competen a cada tarea. Y vamos a ir viendo videitos como para ir adentrándonos. Así que bueno, si no hay más dudas o consultas, con eso por hoy fue todo.